Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Visión de Mercado Octubre 2020. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Albontín, subgerente de asesoría, y Ariel Nachari, estratega, ambos de Sura Inversiones. A continuación les comentaré la visión de mercado octubre 2020, en donde, como siempre, partimos revisando cómo han estado las principales plazas que revisamos en términos de retorno en pesos desde el inicio del año, un año que ha sido bastante particular debido al tema de la pandemia, lógicamente, y donde ya tenemos a Estados Unidos con un retorno de 11,1% en lo que va del año, es decir, un retorno bastante bueno considerando que hemos tenido una de las contracciones económicas más importantes de la historia. Los emergentes un poco más abajo con una rentabilidad de 4,3%, Europa rezagado con menos 4% y por último el IPSA cayendo casi un 25%. Esto, la visión que hemos tenido desde principio de año, que ha sido principalmente sobreponderar Estados Unidos y subponderar las acciones globales, nos ha dado resultados en los principales portafolios, como pueden ver. Durante septiembre fue un mes de corrección para la renta variable a nivel global. Vemos que por el lado de los desarrollados, la única zona que finalmente tuvo un crecimiento fue Asia desarrollada, principalmente Japón, más que nada por un tema de moneda, tuvimos una apreciación del yen, mientras que Estados Unidos cayó un 2,8%, Europa cayó un 2,48%, y por el lado de los emergentes tuvimos caídas bastante fuertes en Latinoamérica de un 3,7%, en Europa emergente un 3,4% y en Chile un 3,45%. La única zona también ahí que tuvo una performance relativamente positiva fue Asia emergente con un retorno de 0,2%. La estructura para mostrarle cómo es nuestra visión de mercado, cómo llevamos el proceso para finalmente desembocar en una recomendación, es primero vamos a revisar datos macroeconómicos y financieros, después vamos a ver las expectativas de los agentes, es decir, principalmente de consumidores y empresarios. Luego con eso nos armamos un escenario central. El escenario central es básicamente cuál nosotros creemos que va a ser el camino de aquí en adelante en cuanto a crecimiento económico. Luego ponderamos los riesgos y con eso finalmente llegamos a nuestra visión de inversión o recomendación de portafolio. Entonces, partamos por lo que tenemos que ver actualmente. Bueno, siempre hay que verlo, pero en este momento es de muchísima importancia, es qué está pasando con los datos macroeconómicos, es decir, cómo está la actividad. Y en general se ve que la actividad, si revisamos tanto en indicadores líderes como rezagados, los indicadores líderes son indicadores macroeconómicos que te dicen cómo va a estar la actividad en el futuro, tienen gran correlación con lo que va a pasar en el futuro con la actividad económica. Y los indicadores rezagados son los que nos dicen cómo ha estado la actividad en general en el pasado, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora es la producción industrial global. El último dato de producción industrial global nos dice que la situación sigue mejorando, aunque claramente con un ritmo menor al que estábamos acostumbrados desde abril. Después de la gran caída producto de la pandemia, lo que hemos tenido es una recuperación al principio a una velocidad bastante elevada y luego, como lo podemos ver, ya entrando a desacelerarse, pero lo importante es que seguimos avanzando. ¿Por qué les digo que la producción industrial global es un indicador rezagado? Porque el último dato que tenemos es de finales de agosto. Es algo obviamente que se midió anteriormente. Entonces, para poder tener alguna idea de cómo va la situación de aquí en adelante o cómo estiman algunos indicadores de que la actividad económica se va a desarrollar en el futuro cercano, siempre miramos este indicador que son los PMI manufactureros globales. Esto es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra de empresas manufactureras en el mundo y por lo general las respuestas que ellos dan tienen una correlación muy alta, como les decía, con lo que va a pasar de aquí en adelante con el crecimiento económico. Y lo que vemos es que estamos en niveles de 53 en este indicador. Recordemos que
todos los niveles por sobre 50 en los PMI nos hablan de una aceleración en el crecimiento y todos los niveles bajo 50 nos hablan lo contrario, de una desaceleración. Y actualmente estamos en niveles de 53, es decir, todavía se ve de que la actividad ha avanzado y debería continuar acelerándose de aquí en adelante. Si nosotros hacemos una analogía de que la economía es un auto y que el crecimiento finalmente viene dado por la velocidad al que se mueve este auto, podríamos decir que justo después de la pandemia, o que que con la pandemia tuvimos un retroceso importante, estábamos andando marcha atrás. Luego de la pandemia, luego de que se empezaran a abrir las diferentes economías globales, la aceleración de este auto fue súper importante. Imaginémonos que estaba andando a 100 kilómetros por hora y actualmente se encuentra andando aproximadamente a 30 kilómetros por hora, si queremos seguir con la analogía. Es decir, estamos avanzando, pero a un nivel más paulatino. El tema es que el combustible para este auto, la benzina para este auto, en estos momentos son los estímulos fiscales y monetarios. Y lo que nosotros estamos viendo actualmente es que los estímulos monetarios, por una parte, si bien fueron tremendamente importantes a principio de año, más que nada hace 2 meses atrás, en donde acá vemos que el balance de la Reserva Federal aumentó de manera importante. Esto quiere decir que la inyección de liquidez que había al sistema fue sin precedente en la historia de la Reserva Federal. Actualmente vemos que las inyecciones de liquidez están en stand-by. Es decir, tenemos un balance por lo general de los bancos centrales que fue muy agresivo al principio de la crisis y actualmente están mucho más calmados, por así decirlo. Es decir, no están inyectando a los mismos niveles que al principio, están en modo stand-by. Y otro estímulo que también es muy necesario mirar, como les comentaba, otro gasolina, benzina, que es para este auto, que es la economía para que pueda andar más rápido, esos son los estímulos que vienen directamente de los gobiernos, los estímulos fiscales, que incluso para las crisis son más importantes que los estímulos monetarios. Y si bien tuvimos muchos estímulos fiscales a principio de año, de hecho el 27 de marzo se aprobó el estímulo fiscal más grande de la historia de Estados Unidos, de 2,2 trillones de dólares. Actualmente es de consenso por parte de todos los actores en Estados Unidos de que un nuevo estímulo fiscal es necesario. Sin embargo, acá se presentan algunos problemas porque republicanos y demócratas no han sido capaces de ponerse de acuerdo en el tamaño y el alcance de estos nuevos estímulos fiscales. Por una parte, los demócratas quieren un estímulo más cercano a 2 trillones de dólares, incluso propusieron uno hace un par de meses atrás que era de 3 trillones de dólares, lo rebajaron, mientras que por el lado de los republicanos, específicamente el gobierno, pretenden tener algo más cercano a un estímulo de 1 trillón de dólares. ¿Por qué es tan importante este estímulo? Principalmente porque en este momento, como ustedes pueden ver en el gráfico de aquí de la izquierda, actualmente tenemos casi 30 millones de personas pidiendo beneficios por desempleo en Estados Unidos. Y lo que se quiere lograr con este nuevo paquete de estímulo es que estas personas no solo se queden con los beneficios por desempleo, que son los básicos, sino que tengan una mejora, así como fue o así como lo realizó el primer estímulo fiscal en Estados Unidos, que le daba $600 semanales a cada persona desempleada. Eso ahora no está ocurriendo. Y tenemos 30 millones de personas pidiendo los beneficios por desempleo que son básicos. Y esto es muy importante porque tener este nuevo estímulo fiscal significaría ayudar al consumo, el cual cuenta por más del 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿ok? Que finalmente es el motor de la economía de la principal economía del mundo. Por lo tanto, es muy relevante en esto. Entonces, por el lado de la benzina, por el lado de los estímulos monetarios en ese sentido, tenemos estímulos monetarios que están en stand-by y por el lado de los estímulos tenemos fiscales, estamos con un cuello de botella actualmente. A pesar de lo anterior, la confianza del consumidor global aumentó durante el último mes y eso es porque debido a la gran cantidad
de plata que los gobiernos finalmente transfirieron tanto a las empresas como a las personas, todavía toda esa cantidad de fondos, principalmente los hogares, no la han gastado. Por lo tanto, la confianza del consumidor a nivel global y en especial en Estados Unidos aumentó durante el último mes y todavía no se ve como una gran amenaza para el crecimiento en términos generales. Si nosotros miramos también la confianza del empresariado a nivel global, vemos que también se encuentra en niveles altos, incluso niveles que no se veían desde el año 2018. O sea, en general, en los datos macroeconómicos y financieros y un poco para poder englobar nuestro escenario central, lo que estamos viendo es una recuperación económica a ritmo paulatino. Si antes tuvimos una recuperación a una velocidad muy alta, ahora esa velocidad cayó de manera importante, pero seguimos avanzando, que es lo importante. Lo anterior, es decir, esta recuperación paulatina, es palpable tanto en los indicadores líderes, como los PMI manufactureros que mostré anteriormente, así como también en los indicadores rezagados. Es decir, los indicadores que vienen con un rezago de 1 o 2 meses, como la producción global, como las ventas retail, etc. No obstante, lo que ocurre con los estímulos fiscales en Estados Unidos presenta un problema al crecimiento. Hay ahí una piedra de tope importante en el cortísimo plazo. ¿Qué es lo que pasa con las expectativas? La expectativa de los consumidores ha mejorado de forma general, eso lo vimos en la lámina que recién pasamos, y con respecto a las expectativas del empresariado continúan manteniéndose altas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario central? ¿Cuál es la ruta que debería llevar la economía de aquí en adelante? Deberíamos ser testigos todavía de una recuperación paulatina de la actividad, deberíamos seguir recuperando. Sin embargo, los riesgos que se los voy a presentar a continuación han aumentado en el corto plazo y aunque no son amenazantes para la recuperación en el mediano plazo, es decir, los riesgos que hoy día estamos viendo no amenazan a la recuperación económica, sí le pueden poner una volatilidad en el cortísimo plazo. Y es por eso que nosotros seguimos neutrales entre renta variable y renta fija. Vemos que la actividad económica avanza, pero en el cortísimo plazo vemos que puede haber un lomo de toro, que ya lo vamos a explicar, tanto en el escenario internacional como nacional, lo que nos hace seguir manteniendo este equilibrio entre activos riesgosos y no riesgosos y no nos subimos a algo más riesgoso, es decir, a sobreponderar la renta variable. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central? Principalmente cuatro. Punto número uno, tenemos una segunda ola en Europa en estos momentos. Los mandatarios europeos, los principales líderes de Europa de la zona euro, y nos dijeron que no iban a volver a cerrar la economía bajo ningún punto. Sin embargo, ya se están viendo nuevas medidas de confinamiento social y en ciertos casos de frenar la actividad en Francia, en España y en el Reino Unido. Y también lo más seguro es que también se vengan este tipo de medidas en Italia, en donde ya estamos viendo que los casos están subiendo, no a los niveles que teníamos en abril, pero sí están subiendo de manera importante. ¿Qué pasa si esto ocurre nuevamente también en Estados Unidos, en donde los casos de contagios diarios han estado cayendo durante el último tiempo? También obviamente ponen un riesgo a mayores medidas de confinamiento, lo cual no ayuda en la actividad. Otro foco de riesgo que está directamente relacionado a las elecciones presidenciales son los estímulos fiscales de Estados Unidos. Acá la pregunta es no si va a haber un nuevo estímulo fiscal de Estados Unidos, lo cual tiene una probabilidad altísima de ocurrir. El tema es el timing y el tamaño. ¿Cuándo va a ocurrir esto y qué tan grande va a ser? ¿Ok? Si ocurre muy tarde y es muy chico, obviamente va a pegarle mal a los activos de riesgo, lo cual nos gustaría en ese caso estar más refugiados. Por el contrario, si ocurre en el corto plazo y es de un tamaño considerable, algo de 2 trillones de dólares o más de 2 trillones de dólares, nos haría repensar en tal vez tomar un poco más de riesgo en los portafolios, es decir, cargarse más a renta variable. Con respecto a las elecciones presidenciales, las preguntas es cómo será el proceso y si va a haber un estrés institucional. Me voy a detener en ese tema ahora un poco más, después de este slide. Y obviamente que también tenemos las tensiones entre China y Estados Unidos, que durante el último tiempo no han estado en la portada de los diarios, pero se siguen estando
latentes, siguen estando ahí. Durante el día de ayer, por ejemplo, Donald Trump dijo que va a hacer pagar a China por todo el daño que le ha hecho a Estados Unidos por el tema del coronavirus, lo cual obviamente no hace que las relaciones entre las ambas potencias se aceiten algo con respecto al último tiempo. Entonces vamos a algo que yo creo que es súper importante aclarar y comentar de aquí en adelante, que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Em, y acá creo que es necesario destacar dos cosas. Uno, que independiente de quién gane la elección, acá lo que hay que tener foco es el proceso de la votación, es lo que puede poner finalmente volatilidad en los mercados. ¿Ok? Recordemos que en estas elecciones, como siempre, o casi siempre, hay un candidato demócrata, un candidato republicano, y gane quien gane, no significa un viraje de timón de manera impresionante en la conducción político-económico de Estados Unidos. De hecho, en términos estadísticos, el S&P 500, el principal índice de acciones norteamericanas, tiende a subir más en periodos demócratas que en periodos republicanos. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, no hay que tener esa especie de temor de que acá las políticas van a ser en contra del mercado si gana Biden y a favor del mercado si gana finalmente Donald Trump. No es así y no ha sido así tampoco en la historia de Estados Unidos. Ahora sí, nos enfrentamos a una elección sin precedentes. Esto hay que tenerlo más o menos claro. Un 83% de los norteamericanos piensa que esta elección es importante y que va a afectar su vida. Este porcentaje por lo general es de un 44%, que dice, mira, ¿sabéis que independiente de quién gane las elecciones, mi vida no va a cambiar mucho? Bueno, ese porcentaje ahora es el doble o casi el doble de lo normal. Este tema también es muy importante. 80% de los republicanos piensa votar en persona versus un 42% de los demócratas. Eso quiere decir de que cuando tengamos el día de la votación, que es el 3 de noviembre, vamos a tener contados la mayoría de los votos republicanos, pero no de los votos de los demócratas, que al no ir en persona y van a votar por correo, estos votos se demoran más en llegar finalmente y por lo tanto vamos a tener un resultado parcial el 3 de noviembre que puede ser el que no sea el definitivo. ¿Ok? En ese sentido, el Electoral Count Act de 1887 se dice que hay 41 días para el conteo, es decir, hasta el 14 de diciembre se puede estar en este proceso de conteo de los votos para zanjar finalmente las elecciones. Por otra parte, independiente de que Biden gana ampliamente en prácticamente todas las encuestas que son serias y también en las casas de apuestas, el tema es la participación electoral, algo que, por ejemplo, no tuvo Hillary Clinton en el año 2016, en donde la mayoría de los demócratas encontraba que la probabilidad de que ganara Donald Trump era prácticamente nula, por lo tanto, Hillary Clinton no necesitaba de su voto. No necesito levantarme, ir a votar, porque esta elección ya está zanjada, va a ganar sí o sí Hillary Clinton en ese caso. En este momento, si es que no hay participación electoral, va a pasar lo mismo que con las encuestas del año 2016, es decir, vamos a tener un resultado devastador en las encuestas para los demócratas, sin embargo, finalmente en las urnas nos van a decir otra cosa. Eso es clave. Con ambos presidentes de Estados Unidos va a crecer. Esto es súper importante. La economía necesita estímulos fiscales y monetarios para seguir avanzando. Quien sea que vaya a llegar a la Casa Blanca en junio, en enero, no se puede dar el lujo de empezar a subir los impuestos en una economía que viene convaleciente o derechamente incluso resfriada. Estamos saliendo de un entrampamiento económico bastante importante, por lo tanto, llevar a la agenda en la subida de impuestos, por ejemplo, que está dentro del programa de Biden, tal luego como llegue a la Casa Blanca, es algo que hay pocas probabilidades de que ocurra, porque subir impuestos obviamente no va a ayudar al crecimiento económico. Lo más seguro es que cualquiera de los dos presidentes que salgan electos van a generar estímulos fiscales importantes para que la economía pueda salir adelante el proceso en que está ahora.
Eso sí, en el largo plazo van a haber diferentes ganadores. Si gana Biden, ¿quiénes van a ser los ganadores? La energía verde, es decir, todo lo que vendría siendo energía renovable. Acá va a haber una inversión y subsidios a lo que es em, todo tipo de energía eólica, todo lo que vendría siendo el tema de baterías, etcétera, de manera bastante importante. Otros sectores que querían ser ganadores deberían ser los sectores de tecnología. Sabemos que Silicon Valley es principalmente demócrata, pero va a haber regulación con respecto a los datos personales. Eso está claro. Otros sectores que saldrían ganadores sería el sector retail, por el aumento tal vez de los estímulos fiscales directamente para personas, y con respecto a los países México y Canadá, quienes se han visto entrampados durante el último tiempo con Estados Unidos, producto de las tensiones en los acuerdos bilaterales. Si gana Trump, en el largo plazo deberíamos tener ganadores como todo lo que son los sectores de petróleo y gas, el sector salud por toda la reforma que se le va a hacer al tema del Obamacare, deberían salir ganadoras ahí las empresas de salud, también las aseguradoras grandes, y con respecto al plano geopolítico, Rusia, con quien ya se sabe que Donald Trump tiene cierta afinidad, y con respecto a Boris Johnson, que es el líder dentro de los países desarrollados, que comparte de mayor manera el estilo y el pensamiento político de Donald Trump. Y por último, esto es lo más importante, yo creo que hay altas probabilidades que no sepamos el mismo 3 de noviembre quién será el presidente de Estados Unidos. Eso puede provocar volatilidad y Trump puede desconocer el resultado si pierde. De hecho, lo declaró. Dijo que él no va a reconocer el resultado de buenas a primeras porque encuentra que está todo muy tortuoso, encuentra que la situación no da garantías para poder tener una elección justa y situación que podría poner presión a los activos de riesgo como las acciones. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos tener una situación de volatilidad aquí en adelante en el plano internacional, principalmente por efectos de este evento geopolítico. Ahora, ¿cuáles son los sectores que más nos gustan bajo este escenario? Este escenario de crecimiento económico paulatino, pero con volatilidades de corto plazo. Nos sigue gustando Estados Unidos, que en eventos de volatilidad es el sector que mejor se comporta, como lo hemos visto durante todo este año de pandemia. Lo vimos en la primera slide. Y acá les muestro un indicador que nosotros miramos, que es la encuesta a la Asociación Nacional de Constructores de Casa en Estados Unidos. El sector de construcción en Estados Unidos es tremendamente importante para todo lo que es el empleo, para la compra de materiales, etcétera. Y vemos que actualmente está en máximos desde el año 2007. Otro indicador que nos refleja lo rápido que está saliendo Estados Unidos de la crisis de la pandemia o de la crisis económica provocada por la pandemia, la verdad. De hecho, es el país desarrollado que va más adelantado. La otra zona que también nos sigue gustando es Asia emergente, principalmente porque en China la situación está controlada, según los datos que nos dan ellos. La situación también estaría controlada en Corea del Sur, otro de las zonas que más pesan dentro de Asia emergente. Y este indicador, el índice Li Keqiang es el vicepresidente de China, que se fija principalmente en tres cifras para poder establecer cómo está el crecimiento de China. Entonces, estas tres cifras se ponen en forma de un promedio en este indicador que estoy mostrándoles acá, es decir, el consumo de electricidad, la carga de trenes y el financiamiento bancario. Y lo que podemos ver es que nuevamente este indicador vuelve a subir después de haber tenido una corrección, una pequeña corrección durante el último mes, y se encuentra casi en máximos desde el año 2019, lo que refleja de que China sigue avanzando en su recuperación, sigue avanzando en aumentar la velocidad de su actividad económica. ¿Qué es lo que pasamos? Pasamos directamente a lo que vendría siendo el panorama local. En las cifras macroeconómicas conocimos el último IMASEC que salió menos 11,3%, salió peor a lo esperado, principalmente porque el IMASEC minero no nos ayudó como nos había ayudado en las anteriores eh, lecturas de IMASEC. Sin embargo, esto era algo relativamente esperable. El crecimiento económico en Chile no va a ser en línea recta, sino que va a ser directamente, digamos, con subidas y bajadas, debido a que
tenemos un tema importante con respecto a lo que está pasando en la pandemia. Es decir, la confianza del empresariado que estamos viendo acá, que está en una línea recta, incluso alcanzando niveles casi desde el año 2018, podría entrar, digamos, a caer en los próximos meses, si es que vemos que la cantidad de casos de COVID-19 activos en Chile empieza a subir. Recordemos que nosotros llegamos a tener máximos de casos en torno a 7.000, 8.000 casos diarios. Hemos estado en una meseta de aproximadamente 2.000. Se han reabierto las ciudades, se reabrió Santiago. Esto ha provocado obviamente un aumento importante de las expectativas. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos y Europa nos dicen que cuando se reabren las ciudades, cuando se reabren los países, se tiene una segunda ola. Por lo tanto, esto va a generar de que en Chile el crecimiento económico o la recuperación económica no sea en línea recta como actualmente están las expectativas. ¿En qué redunda esto finalmente para la estrategia de inversión en Chile? Bueno, en Chile a nosotros nos sigue gustando más la renta fija que la renta variable. Cuando veamos que Chile tenga un crecimiento económico acelerado, de que vemos de que se dejen atrás algunas volatilidades, como algunas incertidumbres, como las que vamos a tener en octubre, obviamente que podríamos tener una visión más optimista con respecto a los activos de riesgo local, pero en este momento nos sigue gustando más la renta fija que la renta variable en nuestro país. Lo que pasó durante septiembre fue que las tasas de interés subieron. Esto es sinónimo de que el precio de los bonos en nuestra economía, en nuestro mercado, cayó. Esto principalmente tiene cuatro razones, una que es estructural y otras tres que son coyunturales, es decir, que son temporales. La estructural es que hubo mejor percepción económica, que la conocimos por parte incluso del Banco Central, nos dijo en el IPOM, no vamos a crecer al menos 8%, sino que vamos a crecer algo más cercano al menos 5%. Eso ya te habla de que hay una mejor percepción económica en términos generales. Recordemos que las tasas de interés tienden a subir cuando hay mejor crecimiento y cuando hay aumento de la inflación. Pero por otra parte también tenemos tres razones coyunturales de la subida de las tasas de interés. Punto número uno es el retiro del 10% que se está discutiendo nuevamente en la Cámara de Diputados. Eso es algo obviamente coyuntural, es algo que debería pasar una vez más nomás. También tenemos recomendaciones de mercado de algunos agentes que llaman a cambiarse de los multifondos de las AFP, que llevan de A a E y multifondo A de E a A. En este caso, han llamado a cambiarse del multifondo E al A, lo que provoca una salida de flujos de la renta fija, haciendo caer el precio de los bonos y aumentar las tasas de interés. Y por último, también hemos visto de que hay cierto grado de incertidumbre por la violencia que pudiese haber ahora en octubre, lo cual también es un factor coyuntural. Es decir, los tres motivos de por qué el precio de los bonos ha caído y por qué finalmente las tasas de interés han subido, tres de los cuatro son coyunturales, por lo tanto nosotros seguimos manteniendo una duración media de 4 o 5 años. Creemos que en términos fundamentales las tasas deberían estar un poco más abajo de lo que están ahora, generando una ganancia de capital, por lo tanto nos mantenemos dentro de la duración media. Tampoco nos queremos ir a duraciones más altas porque eso implicaría aumentar de manera considerable los papeles corporativos dentro de los portafolios, lo cual en este momento no nos parece prudente. Con respecto a las acciones locales, como les decía, hemos estado todo el año, y no todo el año, sino que desde septiembre del año pasado, justo antes del estallido social. Obviamente que no es que estuviésemos viendo de que iba a ocurrir el estallido social, sino que fueron otras razones las que nos llevaron a estar subponderados en la renta variable. O sea, llevamos prácticamente 12 meses dejando de lado las acciones locales, lo cual ha sido una buena decisión en vista de que han tenido una performance muchísimo peor a las demás bolsas que nosotros seguimos. Independiente que hayan tenido una performance mucho peor que las otras plazas que nosotros vemos que los indicadores de evaluación, acá el PU Forward, que nosotros revisamos constantemente, está en niveles por sobre el promedio histórico. O sea,
independiente que las acciones hayan caído, las valuaciones no están baratas, siguen relativamente caras con respecto a su historia. Y por otra parte, las utilidades por acción esperada en el IPSA están también bastante bajas y no es algo que estemos viendo de que vaya a rebotar en el corto plazo. De hecho, las utilidades por acción esperadas en el IPSA se encuentran en mínimos de más de 10 años. ¿Ok? Esto también puede interpretarse como que puede ser una oportunidad de aquí en adelante para invertir en acciones locales. Sin embargo, deberíamos esperar un catalizador para que las expectativas en Chile empiezan a mejorar, y ese catalizador nosotros creemos que puede venir después de todos los procesos que se vienen en octubre, tanto de lo que pueda pasar con el, digamos, el 18 de octubre en las calles, así como también de cómo se desarrolle el plebiscito por apruebo o rechazo de una nueva constitución. En el tipo de cambio, nosotros en la última edición veíamos que el modelo que nosotros armamos eh, con diferentes factores externos y internos nos hablaba un tipo de cambio más cercano a 750. De hecho, 3 días después de que hicimos la charla de mercado, el tipo de cambio cayó definitivamente a 756 y se mantuvo relativamente bajo gran parte de septiembre, en la vecindad de 760, 770. Sin embargo, ha subido de manera importante en los últimos 8 días, de cara, digamos, a septiembre. Empezó octubre y tuvimos una subida importante en el tipo de cambio, y nosotros creemos que durante los próximos 20 días esta tendencia debería continuar. Es decir, el tipo de cambio va a responder más a lo que pueda pasar por el tema de la importancia geopolítica que tiene octubre para los activos locales, más que seguir lo que está pasando con el cobre y las tasas de interés afuera, que en estos momentos nos llaman a un tipo de cambio más abajo. Por lo tanto, por decirlo raya para la suma, creemos que hay presiones al alza en el tipo de cambio en el cortísimo plazo, es decir, por lo que se viene por los próximos 20 días, 25 días. Y si tenemos una resolución de todos los procesos que se vienen de manera más pacífica, de manera más civilizada de lo que el mercado está descontando, deberíamos ver que el tipo de cambio para finales de año, siempre y cuando las variables externas se mantengan constantes, un tipo de cambio más cercano a 760. ¿Con qué nos quedamos entonces entre renta variable versus renta fija? Estamos neutrales actualmente. Eso significa de que estamos viendo un crecimiento paulatino de la actividad que creemos que va a continuar. Sin embargo, todavía no nos subimos a la renta variable porque creemos que hay un par de lomos de toro, principalmente lo que se venga en la elección de Estados Unidos y los estímulos fiscales de Estados Unidos, que tenemos que pasar en el corto plazo. En la renta fija internacional versus nacional, preferimos la renta fija nacional con una duración neutral entre 4 y 5 años, con preferencia por la alta calidad crediticia, tanto en la renta fija nacional como internacional. En el tipo de cambio, como les comenté recién, leves presiones al alza en el cortísimo plazo, producto de la situación geopolítica que vive Chile. Sin embargo, para más adelante, si es que todo se mantiene constante, deberíamos ver tipo de cambio más cercano a 760, 750 pesos. Entre emergentes versus desarrollados, leve preferencia por desarrollados, y en desarrollados lo que más nos gusta es Estados Unidos. Como lo hemos visto, el país desarrollado que ha logrado salir de manera más rápida de la crisis provocada por la pandemia. Y en emergentes lo que más nos gusta es Asia emergente, el cual nos ha demostrado que está un paso más adelante en la reapertura de la economía y en volver a la normalidad en la actividad.